He was a communist and he considered himself as a socialist. Respaldada por Elon Musk, intenta desmarcarse de Hitler diciendo que era de izquierdas. La primera candidata a canciller de la AfD hace campaña cambiando la historia de la ultraderecha. Die deutschen Grenzen sind dicht, liebe Freunde. Sie sind dicht. Su vida y sus ideas pueden parecer toda una contradicción. Vive en Suiza con sus 2 hijos y su mujer de Sri Lanka. Al mismo tiempo, pretende realizar deportaciones masivas y cerrar las fronteras. Odia el euro y está en contra de las energías verdes. Quiere volver al gas y a las centrales nucleares. Soy Pablo Caminero, de RTV Noticias, y te voy a contar quién es Alice Elisabeth Weidel. A ver, ¿quién es Alice Weidel? Oder auch von allen Landesvorsitzenden unser Vorschlag des Bundesvorstandes, Frau Dr. Weidel als Kanzlerkandidatin am... Son 69 hombres y 9 mujeres de Alternativa para Alemania en el Bundestag, el Parlamento alemán. Su primera candidata, ella, una economista con pasado en Bank of China y Goldman Sachs. Heute ist ein großer Tag für die Partei und ein großer Tag für Deutschland. Entró en AfD en 2013, meses después de su fundación. Contrarios al euro, en ese momento la economía era lo que más les preocupaba. Su primer líder, el profesor de economía Bernd Lucke, decía que ya estaba cansado de que Alemania pagara la fiesta a los europeos del sur. Deutschland wird unter unserer Führung aus dem EU-Asylsystem austreten. Darauf können Sie sich verlassen. Pero su primer Esta primera medida, o al menos esta primera idea que mencionan, de no dejar que los países sigan siendo centros de asilos, que es una imposición hasta donde entiendo primordialmente de la Unión Europea, que obliga a los países a que se repartan un porcentaje de los inmigrantes que no tienen ningún tipo de relación religiosa, cultural, racial, social con los países de destino y que al final lo que hacen es bastante daño. El hecho de que el partido AfD, a la cabeza de Alice Weidel, se opongan a eso es algo que uno ve que se ha repetido a lo largo de Europa y se da principalmente porque se dan cuenta que les ha hecho mucho daño. Que a diferencia de como creían inicialmente que les iba a dar mucha prosperidad y que los iba a hacer países además de muy altruistas mucho más prósperos, que supuestamente un poco de lo que tenían se lo darían también a otros y que ellos ayudarían a construir mejores países, por desgracia se han dado cuenta que esa no es la realidad y que es imposible lograrlo. Lo único que les ha traído la inmigración ilegal, lo único que en gran medida la inmigración ilegal y descontrolada le ha traído al mundo las últimas décadas ha sido miseria, ha sido sobre todo mucha violencia, mucho terrorismo, muchos crímenes. Francia, Alemania, Suecia, España son ejemplos muy claros de esto. Y en nuestro propio continente esto también es una realidad. Pero esto es mucho más evidente cuando las realidades sociales, culturales y de valores son totalmente opuestas. Y esto es lo que Europa en general, y en este caso Alemania en específico, han recibido de forma masiva. Y todo este perjuicio que han generado estos inmigrantes es uno de los principales motivos para el crecimiento de partidos políticos como AfD. No es un tema de odio, es simplemente un tema de sentido común. El buen resultado electoral no llegó hasta que en 2017 decidieron poner en primer plano la inmigración y los temas sociales. Claro que para entonces ya habían echado al profesor. Su sucesora, Frauke Petry, decidió abandonar tras ver una gran radicalización en el partido. Ich aktiv gestalten möchte und eben Realpolitik im guten Sinne einer konservativen Politik machen werde. Pero detengámonos un momento. El mismo partido anti-inmigración que defiende las familias formadas por padre y madre propone como canciller a una mujer cuya esposa es de Sri Lanka. Su perfil no encaja. ¿Qué hay detrás de esta relación que parece contradictoria? AfD ist die Nazi-Partei und wir kämpfen gegen die. Wie stark an was schon mal passiert ist. Bitte auf mich zu stigmatisieren. Wir sind die Volkspartei Nummer 1 in Thüringen. Sie wollen doch nicht 1/3 der Thüringer Wähler als rechtsextrem einstufen. Björn Höcke lo tiene claro. La segunda cara más visible del partido mantiene su discurso. Son conservadores libertarios. Los tribunales le han condenado en 2 ocasiones por utilizar lemas nazis. Pero para Höcke esto es algo secundario. Prefiere subrayar que en 2021 la justicia paró una investigación al partido por extrema derecha. La Constitución alemana prohíbe movimientos de esta naturaleza. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten eine solche Ohrfeige erlebt für den Verfassungsschutz. Defienden que los hijos no deben pagar por los pecados de sus padres. Un guiño a los descendientes de los jefes del Tercer Reich. Por ejemplo, para la propia Weidel, nieta de un miembro de las SS. Han intentado como desprestigiar las ideas de Alice Weidel a lo largo del video a partir de información que no concretan y de temas personales que en algunos casos ella no puede controlar. Por ejemplo, el ser nieta de un líder de las SS. ¿Por qué se la debería valorar a ella por las decisiones de su abuelo? ¿Tendría sentido para ustedes que sean juzgados
a partir de las decisiones de un tío o a partir de las decisiones de un abuelo. Eso no tiene sentido. Sin embargo, ellos quieren hacer esta relación para generar este sentimiento de que, si el abuelo era nazi, ella también tiene que serlo. Igualmente, cuando mencionaban la relación que tiene con su esposa por ser de Sri Lanka, únicamente hacen mención a eso, pero no hacen un contexto. Cuando se hace una oposición a la inmigración ilegal es cuando esta se da de forma descontrolada, cuando no existe un filtro respecto a la gente que llega a los países. Y esto tiene que ser así en el país que sea, y esto es algo que siempre repito, sea en Colombia, sea en Estados Unidos, sea en Alemania, sea en España, en Francia, Suecia. Esto siempre tiene que ser un eje fundamental de las sociedades. Hay que tener control respecto a quién llega. Pero no sabemos la esposa de ella, no sabemos cómo se conocieron, no sabemos si llegó de forma legal. Únicamente nos dejan la idea de que tiene una esposa que es de Sri Lanka y que por eso supuestamente ya contradice lo que ella defiende. No nos pusieron ningún contexto para saber por qué se contradice. Solo nos dieron una premisa que en ningún punto profundizaron y que ya no creo que lo vayan a hacer. Was mich stört, schon immer gestört hat, dass sie immer sagen, die 2 Weltkriege gingen von Deutschland aus. Es ist ja nicht wahr. Ya ganaron. Cualquiera que haya explorado un poquito cómo surgieron las 2 guerras mundiales sabrá que no fue Alemania quien las provocó. Esto sí es una realidad. En Turingia, pero no gobiernan porque nadie, al menos hasta el momento, ha querido pactar con ellos. Ahora son segundos en intención de voto para el Bundestag. Y bueno, también es porque todos los medios de comunicación han hecho una persecución contra ellos. También a nivel judicial han intentado perseguirlos y han intentado prácticamente hasta eliminar el partido, pero pues no lo han logrado primero porque no han demostrado que sea cierto que sean de extrema derecha, sino además y sobre todo porque ya tienen mucha acogida de la gente. Lo que los analistas y los intelectuales generalmente no entienden cuando hacen sus análisis muy profundos respecto a diferentes situaciones es que la gente es capaz de entender sus propios problemas. Los individuos son capaces de darse cuenta en qué aspectos de la vida están careciendo, y que el partido AfD haya crecido tanto y que actualmente sea la segunda fuerza política de Alemania es debido a que ellos solucionan problemas que la sociedad alemana tiene en la actualidad. No es por odio, no es por xenofobia, no es por rabia, no es por lo que quieran decir, no es por un resurgimiento del nazismo. Es porque la gente necesita soluciones, y por ese principal motivo es que el partido AfD ha crecido. Desde que entraron al Parlamento en 2017 no han hecho más que crecer. Denn wir müssen Deutschland retten. Y resulta que quieren hacerlo todo el primer día. An Tag 1 werden wir gleichzeitig alle Ausreisepflichtigen, die sich hier illegal aufhalten. ¿Sí ven? Habla de sacar a la gente que esté de forma ilegal, que es lo que los medios de comunicación generalmente no mencionan. Los medios hablan de los migrantes, odian los migrantes. Eso dicen de Donald Trump, eso dicen del partido Vox, eso dicen del partido AfD. Odian los migrantes y por eso querían ellos hacer esta relación contradictoria, supuestamente según lo que ellos dicen, entre Alice Weidel y su esposa. Pero la realidad es que a lo que ellos se oponen es a los inmigrantes ilegales que no han tenido ningún tipo de control, que no han tenido ningún tipo de filtro para entrar en sus sociedades. Hay una diferencia radical entre ambos conceptos y es esencial poderla entender. Tag 1. Das EEG. En Alemania, la ultraderecha se acerca al poder. Todo un giro de guión para un país que tiene en su código penal la prohibición expresa de cualquier signo o mensaje que recuerde su pasado nacionalsocialista que tanto dolor causó en todo el mundo. Y bueno, no me enteré de mucho, la verdad no dijeron mucho. Dijeron como conceptos generales que siempre mencionan en este tipo de videos, que lo único que tienen son prejuicios y calificativos falsos, generalmente extrema derecha, odian los migrantes, el regreso del nazismo. O sea, repiten y repiten lo que siempre dicen, pero siento que no me enteré prácticamente de nada. No fue un video que me diera como mucha información, pero bueno, generalmente son así los medios de comunicación. Este fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, no olvides compartir y no olvides suscribirte, y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.